Hola queridos amigos, queridas amigas, muy buenos días. Bendito sea Dios, estamos aquí para compartir contigo este mensaje que tiene por título Salvos y vivos en el regreso de Jesús. Este mensaje tiene como propósito resaltar o recordarnos que todos los hijos de Dios que tenemos esa relación con el Señor, tenemos la posibilidad de estar vivos y salvos en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los tiempos finales de la historia de este mundo y Cristo está a las puertas por regresar. Esta siempre ha sido la bendita esperanza de todos los hijos de Dios en todos los tiempos. Así que este es el tema que vamos a estudiar. Salvos y vivos en la segunda venida de Cristo. Y antes de comenzar, quiero pedirte por gentileza que inclines tus rostros, cierres tus ojos y vamos a pedir la bendición del Señor. Ore conmigo. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí juntos para estudiar tu palabra. Rogamos que el Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprender el mensaje de tu palabra para todos nosotros. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por haber orado conmigo, apreciado oyente. Entonces vamos a hacer una leve introducción. Cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 6, los versículos 12 al 13 nos dicen lo siguiente, hablando del sexto sello que el Señor Jesucristo ya abrió. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estos 4 grandes eventos que nos habla aquí el sexto sello ya están en la historia. El gran terremoto se dio el 1 de noviembre de 1755. El sol negro y por la noche la luna como sangre ocurrió el 5 de mayo de 1780. Luego la caída de las estrellas se dio el 13 de noviembre de 1833. Entonces, estos eventos ya se cumplieron y son como esas señales que nos indican cuán cerca está la segunda venida de Cristo. ¿Qué falta por abrir el Cordero, abrir el séptimo sello que habla de la segunda venida de Cristo? Y el libro de Apocalipsis en el capítulo 6, versículo 17, termina con una pregunta. Y la pregunta es, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta la encontramos aquí en Apocalipsis 7, los 144,000. El libro de Apocalipsis habla de los 144,000, que son aquellos que fueron sellados como propiedad de Dios. Ellos estarán en pie delante del trono, vestidos con vestiduras blancas y palmas en las manos, adorando a Dios eternamente. Entonces, los 144,000 son las personas que estarán vivas en la segunda venida de Cristo. Y ese será nuestro estudio. Las personas que estarán vivas en la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles son las enseñanzas y las verdades que Dios nos presenta a través del capítulo 7 de Apocalipsis? Dice el versículo 1. Dice Juan, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces vemos aquí que los ángeles de Dios están deteniendo los 4 vientos de la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? De acuerdo a Jeremías capítulo 4, los versículos 11 al 13, si no me falla la memoria, allí vientos significan guerras. Es decir, los ángeles de Dios están impidiendo que el mal destruyan el planeta.
¿Hasta cuándo van a impedir los ángeles que se levanten guerras? Sí han habido guerras en esta tierra, pero ahorita las guerras que Dios está impidiendo que se levanten, o los vientos que se levanten, son esos vientos bélicos que destruirían al planeta. Entonces Dios, a través de sus santos ángeles, está deteniendo los vientos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el propósito de Dios al detener los vientos? Apocalipsis 7:3 nos da la respuesta. Él desea sellar a sus hijos con el sello del Dios viviente, y Apocalipsis 7 le da el nombre de los 144,000, que son las personas que estarán vivas y salvas en la segunda venida de Cristo. Y dice el versículo 3, Apocalipsis 7:3, no hagan daño, aquí está el propósito por el cual los ángeles de Dios están deteniendo los vientos. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces los ángeles están deteniendo los vientos para que los hijos de Dios puedan ser sellados con el sello de Dios en sus frentes. Los ángeles de Dios son mensajeros del Señor, y ellos están deteniendo los vientos para que no soplen sobre la tierra. Ahora, vamos a estudiar algunas características de quienes son los 144,000. Los 144,000 es el título que la palabra de Dios le da al grupo de salvos que estarán vivos. Además de salvos, estarán vivos, no pasarán por la muerte en la segunda venida de Cristo. Y como leímos en Apocalipsis 7:3, ellos reciben el sello del Dios viviente en la frente. Esa es la primera característica. Y este sello de Dios que ellos reciben allí en la frente no es visible, es decir, no lo ven ojos humanos, lo ven solamente Dios y sus santos ángeles. Entonces, ¿cuál es ese sello de Dios que será colocado en la frente de los fieles de Dios en estos últimos tiempos, que podrán ver solo Dios y sus santos ángeles? Entonces vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. Los sellos antiguos poseían tres características principales. Ellos poseían el nombre del gobernante, el cargo y la jurisdicción o dominio del gobernante. Cuando estudiamos la palabra de Dios, allí en Éxodo 20, donde aparecen los 10 mandamientos de Dios del versículo 3 al 17, y hablando del sábado, del versículo 8 al 11, nos dice que el único de los 10 mandamientos que contiene todas las características de un sello es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, o sea, el mandamiento del sábado. Porque cuando leemos este mandamiento, vamos a buscarlo aquí, Éxodo 20, del 8 al 11, nos dice el versículo 11. Porque en 6 días hizo, y aquí aparece ese verbo hizo, aquí aparece la función del gobernante, o sea, Dios es creador, Él hizo. Hizo Jehová o el Señor en algunas versiones, y aquí aparece el nombre del gobernante. ¿Ves? La otra característica principal de un sello. Porque en 6 días hizo Jehová. Aquí aparecen esas dos características, el nombre y la función del gobernante. Y la jurisdicción, hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y reposó el Señor en el 7º día, por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el sello de Dios en la Biblia es el sábado. Y por estos tiempos finales, para recibir el sello de Dios en la frente, necesitamos santificar el sábado, como lo presenta Ezequiel versículo 20 y el capítulo 20 de Ezequiel y el versículo 12 y 20. Vamos a leerlo aquí rápidamente. Ezequiel capítulo 20, versículo 12 nos dice lo siguiente. Buscándolo aquí. Y aquí está. Ezequiel 20:12 nos dice: les di también mis sábados para que sean por señal entre mí y ellos, para que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Entonces el sábado es también la señal entre Dios y su pueblo.
quien nos santifica. Y el verso 20, santifiquen mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces ahí vemos cómo el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Ahora, no es suficiente con que si usted quiere recibir el sello de Dios en estos tiempos finales, usted guarde el sábado. Tiene que guardar toda la ley de Dios, porque de nada sirve que usted guarde el sábado, guarde este mandamiento de la ley de Dios y quebrante otro mandamiento, ¿verdad? Y el libro de Santiago, en el capítulo 2, el versículo 10, es muy claro. Aquí el apóstol Santiago nos dice lo siguiente: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, nuestra vida tiene que estar en armonía con la ley de Dios. Reconocer los 10 mandamientos, con la ayuda de Dios, guardar los 10. Y una vez que nuestra vida está acorde con los 10 mandamientos, entonces estamos en la posibilidad de recibir el sello del Dios viviente. Dice: el sábado del séptimo día es una eterna señal de lealtad a Dios y es símbolo externo de una fe viva y profunda, como leíamos ahorita en Ezequiel 20. Es una eterna señal de lealtad a Dios. ¿Usted quiere ser leal a Dios? Usted debe guardar el santo sábado. Usted que está conectado, apreciado oyente, usted puede compartir este mensaje con algunas personas que usted ve que le van a hacer bien escuchar este mensaje. Podemos afirmar que por extensión son sellados apenas aquellos que son leales al sábado y por extensión a toda la ley de Dios. Entonces, como dice el apóstol Santiago que leímos, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a guardar toda la ley del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios sellar a sus hijos en estos últimos días? Porque el Señor está deteniendo los vientos y los está deteniendo para sellar a sus hijos, a su pueblo, en la frente, para que tengan el sello del Dios viviente. ¿Cuál es el propósito? Veamos 2 propósitos. Primer propósito: los 144,000, cuando reciben el sello del Dios viviente en su frente, es para indicar que ellos pertenecen al Señor. Son propiedad de Dios. Por eso traen el nombre de Dios en sus frentes, como lo enseña Apocalipsis 14:1, que también es otro capítulo que nos habla de los 144,000. Dice: después miré, Apocalipsis 14:1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Entonces deja claro para el universo que los que reciben el sello del Dios viviente, estos son hijos fieles de Dios, han sido separados, son precioso trigo para Cristo, han sido separados de la cizaña. Esa es uno de los primeros propósitos por el cual Dios coloca su sello sobre sus hijos fieles en estos últimos tiempos. Un segundo propósito de Dios sellar a sus hijos es para protegerlos de los juicios finales que caerán sobre esta tierra. Y esos juicios finales están registrados allí en Apocalipsis 16, que nos habla de las 7 últimas plagas que caerán sobre el planeta Tierra y afectarán a todas aquellas personas que no tengan el sello del Dios viviente. Entonces, ¿cuáles son los 2 propósitos fundamentales del sello de Dios? Número 1, mostrar para el universo quienes pertenecen al Señor. Y número 2, protegerlos de los juicios finales que caerán sobre esta tierra. Cuando nosotros vamos para el libro de Ezequiel, allí en el capítulo 9, nos damos cuenta que ya hubo una escena en los días del profeta Ezequiel para proteger y sellar a los hijos. Dice el verso 4, le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad de Jerusalén, por en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a todos aquellos, ¿verdad?, que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces ese era un sello de protección
Así como ocurría en Jerusalén, ocurre en estos últimos tiempos finales. El Señor va a proteger a sus hijos de los juicios que caerán sobre este planeta Tierra. Ahora, ¿por qué 144,000? Es lo que menciona aquí Apocalipsis 7, los 144,000. ¿Por qué 144,000? Bueno, el número 144,000 es el resultado de 12 por 12, da 144, 12 por 12, por 1000 da igual a 144,000. Estos números son comunes en la literatura bíblica. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas con el nombre de las 12 tribus. Y la ciudad también tiene 12 fundamentos y en cada fundamento está el Cristo, el nombre de un apóstol del Señor. Entonces el número 144, que es el resultado de 12 por 12, representa el total de Israel, tanto el Israel del Antiguo Testamento como el Israel del Nuevo Testamento, o sea, la totalidad del pueblo de Dios. Y el número 12 en la Biblia es señal de totalidad. Entonces son todos los salvos de todos los tiempos que estarán allí en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, salvos, eternamente salvos por la gracia del Señor. Ya el término 1000 era una unidad militar básica en el antiguo Israel. La frase millares de Israel es usada como sinónimo del ejército de Israel y tiene la misma connotación que los ejércitos de Israel. Los 144,000 sellados se componen de 144,000 unidades militares, 12 de cada tribu, significando la totalidad de Israel. Entonces los 144,000 están siendo equipados, alistados para la batalla final, que la palabra de Dios, la Biblia la llama como Armagedón, la última batalla entre el bien y el mal. Usted que está escuchando este mensaje y al aceptar las verdades que Dios tiene para estos tiempos finales, el Señor quiere alistarlo para la batalla final que se dará entre el bien y el mal. Juan utiliza imágenes de una batalla para retratar a la iglesia en su aspecto de lucha aquí en la tierra, una iglesia militante. Los 144,000 están siendo preparados por Jesús para que pasen victoriosos por la gran tribulación, y es apropiado entender los sellados en términos militares como un ejército organizado en unidades militares listos para la guerra. Entonces los 144,000 ahorita como iglesia militante están siendo preparados, alistados para la guerra, la batalla final que Apocalipsis presenta como Armagedón. Entonces, por un lado, los impíos serán afectados por las plagas, pero también los salvos pasarán por la gran tribulación, pero no deben temer a lo que viene en el futuro, porque ellos ya han recibido el sello del Dios viviente y serán guardados por estas cosas que vendrán. Aunque pasen por ellas, ellos pasarán victoriosos. Dice Apocalipsis 14, 4 al 5 lo siguiente. Estos son, hablando de los 144,000, los salvos que estarán vivos en la segunda venida de Cristo. Ellos no se contaminaron con mujeres. Son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, esta expresión, ellos no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, ¿qué significa? El hecho de no contaminarse con mujeres se refiere a la decisión de no participar de prácticas idolátricas, que en profecía equivale a adulterio y fornicación. Los 144,000 no tuvieron relaciones ilícitas con la gran ramera como lo presenta Apocalipsis 17. La gran Babilonia, la madre de las prostitutas, ni sus hijas que también son prostitutas. Es decir, cuando habla que los 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, es que no participaron de todas esas falsas doctrinas que estas iglesias caídas enseñan en el mundo hoy. Ellos no se prostituyeron con la gran prostituta del Apocalipsis, mujer que aparece allí en Apocalipsis 17, que es símbolo de la iglesia caída, y el Apocalipsis nos dice que esta iglesia caída tiene hijas que también abandonaron las verdades de la Biblia. Entonces, los fieles de Dios,
que Apocalipsis llama los 144,000, ellos, aunque son tentados a aceptar estas falsas doctrinas que las iglesias promueven hoy, ellos se mantienen puros, vírgenes, no se contaminan con esas falsas enseñanzas. Y esta pregunta que la gente se hace, los 144,000 son un número literal o simbólico. Y en realidad es un número simbólico. No puede ser literal. ¿Por qué? Porque estaríamos limitando la salvación de Dios en estos últimos tiempos. Porque la palabra de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces las personas que estarán salvas y vivas en estos últimos tiempos serán mucho más que 144,000. 144,000 es el título que Apocalipsis le da. Y ellos pasarán por la gran tribulación, como te comentaba ahorita, de que habla allí el libro de Apocalipsis, que habla el Señor Jesucristo en su discurso profético en Mateo 24. Y también lo presenta Daniel en el capítulo 12:1. Entonces ellos pasarán por la gran tribulación. Y esas dos expresiones, gran multitud, veamos cómo lo presenta Apocalipsis. Hablando de los 144,000, dice Juan, allí en Apocalipsis 7, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Juan ve una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Por eso es un número simbólico, no es literal. Porque los salvos van a ser mucho más que 144,000 en estos tiempos finales. Ellos estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Entonces aquí Juan ve una gran multitud, ¿verdad? Allí esa gran multitud son también los mismos 144,000, que es el título que Apocalipsis le da. Veámoslo aquí. Dice, los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo. Mira, ellos reciben en la frente el sello de Dios. Son un número de 144,000, vienen de las tribus de Israel, en pie están en el monte Sión, no se contaminaron con mujeres y no se halló mentiras en su boca. Y acá, como gran multitud, nadie podía contar, vienen de todas las naciones, están delante del trono, con vestiduras blancas, tienen palmas en las manos y vienen de la gran tribulación. Entonces estamos hablando de el mismo grupo, pero que Juan está viendo en dos momentos diferentes. Mira cómo lo presenta aquí los versículos 4 de Apocalipsis 7. Oí el número de los sellados. Primero Juan oye. ¿Cuánto oye él? 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y después dice el verso 9 de esto, cuando él se voltea y mira, él ve y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces Juan ve el mismo grupo, ¿verdad? Los salvos que estarán vivos en estos tiempos finales los ve en dos momentos diferentes. Por eso el primero oye el número 144,000. Cuando se voltea ve una gran multitud. Dos momentos diferentes para hablar de un mismo grupo. Veamos aquí tres elementos de la visión de la gran multitud. Primer elemento de la gran multitud. Es una advertencia para todos nosotros. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, el Apocalipsis nos está diciendo que ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, pero en un futuro vienen tiempos mucho más difíciles. Están por delante de nosotros, que será un tiempo de gran tribulación, como lo presenta Daniel 12:1, como lo dice el Señor Jesucristo en su sermón profético en Mateo 24, y también lo presenta Apocalipsis aquí en el capítulo 7. Entonces es una advertencia para que usted y yo podamos estar viviendo bajo el abrigo del Altísimo. Acuérdese que el sello del Dios viviente
es una señal también de protección. Vendrán tiempos difíciles, pero ellos serán protegidos y saldrán victoriosos a pesar de esos tiempos difíciles. Segundo, es una seguridad. El sello de Dios es una seguridad. Los sellados no serán condenados. Ellos pasarán victoriosos por todos esos momentos difíciles que les tocará enfrentar en estos últimos tiempos. Y tercero, hay una recompensa para ellos. Ellos han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y disfrutarán de la bienaventuranza de la vida eterna. Porque es a eso lo que viene Cristo, a dar el galardón de la vida eterna a todos sus hijos que han permanecido leales a Él. Entonces esos son los tres elementos. Miren, primero es una advertencia, segundo es una seguridad y tercero hay una recompensa de la vida eterna para todos sus fieles. Mi apreciado oyente, que el Señor nos ayude a que podamos en estos tiempos finales permanecer leales al Señor y podamos recibir el sello del Dios viviente. Y eso está en la soberanía de Dios, si usted y yo estaremos vivos en la segunda venida de Cristo. Eso es soberanía de Dios. Pero quería compartir este mensaje contigo porque tenemos esa posibilidad de no pasar por la muerte, estar vivos en la segunda venida de Cristo. Ore conmigo. Querido Padre, gracias por este momento de estudio de tu palabra. Gracias por esa linda posibilidad que tu palabra nos presenta, que nos resalta de que podemos, los que hemos entregado la vida a Cristo en estos tiempos finales, estar vivos y salvos en la segunda venida de Cristo. Pablo, Señor, cuando estuvo en esta tierra, en su momento, él anhelaba estar vivo en la segunda venida de Cristo. Todos tus hijos siempre lo han anhelado. Y oh Señor, gracias por esa posibilidad. En tus santas manos entregamos nuestra vida, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes, y que podamos ser fieles a ti hasta la muerte. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mi apreciado oyente, que el Señor te bendiga. Nos estamos viendo por aquí. Gracias por estos minutos que hemos compartido juntos y que la paz del Señor sea contigo. Amén.